En 1979, un pequeño grupo de ambientalistas hizo algo que la mayoría de los abogados de la época hubiera calificado directamente de suicidio legal. Demandaron a la ciudad de Los Ángeles, una de las metrópolis más pobladas y más poderosas de todo Estados Unidos, por secar un lago a 400 kilómetros de distancia de la propia ciudad. Los Ángeles llevaba casi 40 años desviando el agua que alimentaba ese lago para abastecer los grifos y las piscinas de millones de personas, y contaba con permisos estatales completamente legales para hacerlo. Nadie, ni siquiera los propios demandantes, tenía muchas esperanzas de ganarle un pleito de esa magnitud a una de las ciudades más influyentes del país. 4 años después, la Corte Suprema de California falló en contra de Los Ángeles, en una sentencia que terminaría citándose en tribunales de medio mundo, incluyendo la India. Y el lago que todos daban por perdido hoy sigue existiendo, protegido para siempre por esa misma decisión judicial. Hoy les voy a contar la historia completa del lago Mono, pero suscríbanse antes de seguir. El lago Mono se encuentra en el este de California, justo al pie de la vertiente oriental de Sierra Nevada, a unos 400 kilómetros al norte de Los Ángeles y muy cerca del Parque Nacional Yosemite, en una región que muchos visitantes de la zona describen como uno de los paisajes más solitarios y a la vez más hermosos de todo el oeste de Estados Unidos. Es un lago salino de una antigüedad extraordinaria, con formaciones de piedra caliza, conocidas como torres de toba, que emergen directamente del agua como esculturas naturales, formadas a lo largo de milenios por la interacción química entre manantiales subterráneos ricos en calcio y el agua alcalina del propio lago. Sirve de hogar a poblaciones enormes de camarones de salmuera y de moscas alcalinas, un menú aparentemente poco atractivo para nosotros, pero que resulta absolutamente fundamental para cientos de miles de aves migratorias que se detienen ahí cada año en su recorrido a lo largo de toda la costa oeste del continente, incluyendo una de las colonias de anidación de gaviotas californianas más grandes de todo el continente americano. Un dato que sorprende a la mayoría de la gente que jamás hubiera imaginado que un lago salino en medio del desierto pudiera sostener semejante cantidad de vida silvestre. Para entender cómo este lago terminó al borde de la desaparición total, hay que remontarse a principios del siglo XX, cuando el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles construyó el famoso Acueducto de Los Ángeles para capturar el agua de deshielo de la vertiente oriental de Sierra Nevada y transportarla cientos de kilómetros hacia el sur, directamente hacia una ciudad que en ese momento estaba en pleno crecimiento explosivo y necesitaba agua a cualquier costo. Esa obra de ingeniería secó por completo, en apenas una década, al lago Owens, un lago vecino que durante miles de años había recibido esa misma agua de forma completamente natural. Y en 1941, el Departamento de Agua y Energía extendió ese mismo sistema de captación todavía más hacia el norte, empezando a desviar también los arroyos que alimentaban directamente al lago Mono. Durante las siguientes 4 décadas, esa desviación constante de agua fue reduciendo el nivel del lago de forma progresiva y prácticamente silenciosa, sin que la mayoría de los californianos, ocupados en sus propias vidas en una ciudad a cientos de kilómetros de distancia, supiera siquiera que ese lago existía, mucho menos que se estaba secando lentamente año tras año frente a las narices de unos pocos residentes de la zona y algunos biólogos ocasionales. Para principios de la década de 1980, el nivel del agua había bajado unos 14 metros respecto a su altura original. La salinidad del lago se había duplicado por completo, alcanzando niveles que empezaban a poner en riesgo la supervivencia misma de los camarones de salmuera, de los que dependía toda la cadena alimenticia local, y el volumen total de agua se había reducido prácticamente a la mitad de lo que existía antes de que empezaran las desviaciones sistemáticas hacia el sur. Y acá viene el detalle que terminó encendiendo la alarma de forma definitiva entre los biólogos que estudiaban la zona con cada vez mayor preocupación. Al bajar tanto el nivel del agua, empezaron a formarse puentes de tierra que conectaban directamente el continente con las islas donde anidaban las gaviotas californianas desde tiempos inmemoriales, exponiendo esas colonias enteras de aves, que durante miles de años habían anidado a salvo rodeadas de agua por todos lados sin ningún depredador terrestre capaz de alcanzarlas, a coyotes y otros depredadores, que de repente podían simplemente caminar hasta ahí sin ningún obstáculo natural que se los impidiera, devorando huevos y crías indefensas en cuestión de una sola temporada de anidación. En 1978, un estudiante llamado David Gaines, junto con otros compañeros suyos, fundó una organización llamada Comité del Lago Mono, específicamente para documentar esta crisis con rigor científico y presionar por alguna solución antes de que fuera demasiado tarde para revertir el daño. Y al año siguiente, en 1979, la Sociedad Nacional Audubon, el propio Comité del Lago Mono y la Organización Amigos de la Tierra presentaron una demanda formal contra el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles, alegando que esas desviaciones de agua estaban violando algo llamado la doctrina del interés público,
un principio legal antiquísimo que se remonta directamente al derecho romano y que sostiene que ciertos recursos naturales, especialmente las vías navegables, deben protegerse siempre para el beneficio de toda la sociedad en su conjunto, sin importar quién tenga derechos de propiedad o de uso legalmente otorgados sobre ellos. La defensa del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles era, en el papel, bastante sólida y difícil de rebatir. Contaban con permisos estatales completamente legales y vigentes para realizar esas desviaciones de agua, otorgados formalmente por las autoridades correspondientes décadas atrás, sin ningún vicio de procedimiento evidente. Su argumento era simple y directo. Si el propio Estado les había dado permiso para hacer exactamente esto, ¿cómo podía ahora ese mismo Estado decirles que estaban actuando mal? Era exactamente el tipo de argumento legal que suele ganar este tipo de pleitos en la mayoría de los casos, y por eso eran tan pocos los que le daban alguna posibilidad real de éxito a la demanda de estos ambientalistas contra semejante gigante institucional respaldado por papeles en regla. El caso, conocido formalmente como Sociedad Nacional Audubon contra la Corte Superior del Condado de Alpine, tardó varios años en resolverse, atravesando distintas instancias judiciales, incluyendo un intento fallido del propio Departamento de Agua de trasladar el caso a una corte federal específicamente para evitar el Tribunal Estatal californiano, donde probablemente intuían que tenían menos posibilidades de éxito. Finalmente, el 7 de febrero de 1983, la Corte Suprema de California emitió su fallo definitivo, una decisión que muchos abogados ambientalistas todavía describen hoy, más de 4 décadas después, como una de las sentencias más importantes de toda la historia del derecho ambiental estadounidense. La Corte determinó que la doctrina del interés público debía aplicarse incluso a derechos de agua que ya habían sido otorgados legalmente en el pasado, y que el propio Estado tenía la obligación permanente y continua de monitorear esas asignaciones históricas de agua y de reajustarlas si era necesario para proteger recursos de interés público como el lago Mono, en la medida en que fuera razonablemente posible hacerlo sin causar un perjuicio desproporcionado. Fue, en otras palabras, una sentencia que le dijo directamente a Los Ángeles que tener un papel legal en la mano no alcanzaba por sí solo para justificar destruir un ecosistema entero, y que el Estado siempre conserva la autoridad de revisar decisiones antiguas cuando esas decisiones terminan generando un daño de esta magnitud con el paso del tiempo. Esta decisión no resolvió el problema de un plumazo inmediato, sino que ordenó una reevaluación completa de los derechos de agua de Los Ángeles sobre toda la cuenca del lago Mono, un proceso que todavía tomaría varios años más de litigios adicionales para terminar de definirse por completo en la práctica cotidiana. En 1985, la organización California Trout presentó una demanda adicional para forzar a Los Ángeles a mantener niveles mínimos de caudal en los arroyos tributarios del lago, evitando que se repitiera el mismo patrón de desviación excesiva por otra vía. En 1989, una corte de apelaciones ordenó formalmente a la Junta Estatal de Recursos Hídricos que modificara la licencia de desviación de Los Ángeles para incluir esos caudales mínimos de forma obligatoria y permanente. Y finalmente, el 28 de septiembre de 1994, más de 15 años después de que se presentara la demanda original en primera instancia, la Junta Estatal de Recursos Hídricos formalizó lo que se conoce oficialmente como la Decisión 1631, reduciendo el derecho de agua de la ciudad de Los Ángeles de 100,000 acres pie por año a apenas 30,800 acres pie por año, una vez que el lago alcanzara su nueva altura objetivo establecida por los propios científicos del caso. Así que si hacemos la cuenta completa, desde que se presentó la demanda original en 1979 hasta que se formalizó la reducción definitiva de agua en 1994, pasaron exactamente 15 años de litigios sucesivos, apelaciones y decisiones administrativas encadenadas una tras otra, para que finalmente el lago Mono empezara a recibir de vuelta, de forma garantizada por ley, el agua que necesitaba para sobrevivir a largo plazo sin depender de la buena voluntad de nadie. Y el impacto de todo este proceso judicial se extendió muchísimo más allá de las fronteras de California. Esta sentencia de 1983 desató lo que varios académicos especializados en derecho ambiental describen como una revolución silenciosa en la aplicación de la doctrina del interés público, una doctrina que hasta ese momento se usaba casi exclusivamente para proteger zonas costeras y humedales navegables, y que a partir del caso del lago Mono empezó a aplicarse a una variedad muchísimo más amplia de recursos naturales en distintos estados de Estados Unidos e incluso en países tan lejanos geográfica y jurídicamente como la India. La propia Junta de Control de Recursos Hídricos de California hoy incluye valores del interés público en procesos tan complejos como establecer estándares de caudal en el delta de los ríos Sacramento y San Joaquín, y los tribunales estadounidenses han sido consultados en distintas ocasiones sobre si esta misma doctrina debería aplicarse también a la fractura hidráulica o incluso a la conservación general de vida silvestre. En 2015, un grupo de jóvenes activistas presentó una demanda contra el propio gobierno
Federal de Estados Unidos, argumentando que sus acciones vinculadas al cambio climático habían fallado en proteger recursos de interés público protegidos bajo esta misma doctrina que nació, en gran parte, de la batalla legal por salvar un lago salino que casi nadie fuera de California conocía en su momento. Hoy, el lago Mono sigue existiendo. Sus niveles de agua se recuperaron de forma significativa respecto a los años más críticos de la crisis de los años 80, aunque todavía no alcanzó completamente la altura objetivo que se fijó en aquella decisión de 1994, un recordatorio de que incluso las victorias legales más contundentes necesitan décadas de implementación sostenida para materializarse del todo sobre el terreno. Las torres de toba que emergen del agua siguen siendo una de las postales naturales más impresionantes de todo el este de California. La colonia de gaviotas californianas se mantiene protegida de los depredadores terrestres que antes las amenazaban directamente, y el lago entero está resguardado hoy bajo distintas figuras de protección legal permanente que jamás hubieran existido sin aquella demanda, que en su momento parecía, para casi cualquier observador razonable, una batalla perdida de antemano contra un adversario demasiado poderoso. Y esta historia, para mí, deja una reflexión que va mucho más allá del propio lago Mono y de sus torres de piedra caliza. A veces la batalla legal más importante no es la que se libra contra el villano más obvio o el más fácil de señalar con el dedo en un titular, sino contra una institución poderosa que está simplemente ejerciendo derechos que le otorgaron legalmente décadas atrás, sin que nadie en ese momento se detuviera a pensar en serio en las consecuencias ecológicas a largo plazo de esa misma decisión administrativa, firmada con toda la buena fe del mundo en su momento. El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles no estaba actuando fuera de la ley cuando desviaba esa agua año tras año. Estaba actuando exactamente dentro de los límites que el propio Estado le había autorizado formalmente generaciones atrás, sin ninguna mala intención documentada ni ningún engaño de por medio. Lo que cambió el resultado final no fue descubrir que Los Ángeles estaba haciendo algo ilegal desde el principio, sino convencer a la más alta corte del estado de que la ley misma necesitaba evolucionar y adaptarse para proteger algo que, en el momento de otorgar esos permisos originales muchas décadas antes, absolutamente nadie había considerado con la seriedad que en realidad merecía, simplemente porque en ese momento el concepto mismo de daño ecológico a largo plazo todavía no formaba parte central de la conversación pública ni legal. Pero hay algo más que quiero remarcar porque me parece que resume perfectamente por qué esta historia sigue siendo relevante décadas después. Ni David Gaines, ni los estudiantes que lo acompañaron en aquellos primeros años del Comité del Lago Mono, tenían experiencia legal formal ni recursos comparables a los de una ciudad del tamaño de Los Ángeles. Lo que tenían era paciencia para documentar el problema con rigor científico, la disposición de sumar aliados institucionales serios como la Sociedad Nacional Audubon, y la terquedad necesaria para sostener un litigio que se extendió, en sus distintas etapas sucesivas, durante más de 15 años consecutivos sin abandonar la pelea. Si esta historia de litigio ambiental y un lago que casi desaparece les gustó, déjame un buen me gusta y nos vemos en el próximo video.